gracias, gracias, gracias. Bueno, hoy es un día de gratitud, ¿no? Hay que dar las gracias. No nos bendice tanto poder ser familia sin importar nuestra nacionalidad, sino que somos una sola familia en Cristo Jesús. Feliz aniversario, feliz 9 años, felicidades por sus 9 años. ¿Y quieres pasar? Perdón, se me pasó darte el micrófono para que pudieras felicitarlos porque te gustan los cumpleaños y las felicitaciones. Tere es la persona que todos los pastores y todas las personas que cumplen años, ella no se le olvidan. Así que a ella le toca este honor de felicitarlos oficialmente por su cumpleaños. ¿Cómo están? Feliz cumpleaños, feliz 9º aniversario. Estamos muy gozosos de poder estar en esta mañana con todos ustedes, celebrando que Dios ha sido bueno, con Casa de Fe, que Dios ha sido bueno, con Madrid, que Dios ha sido bueno, con España, y que Dios aún tiene lo mejor por venir para cada uno de ustedes. Confiamos y declaramos que lo mejor está por venir a sus casas, a sus negocios, a sus trabajos, a sus escuelas, a su ministerio, a esta iglesia tan hermosa que nos ha dado la oportunidad de poder ayudar e incrementar la presencia de Dios en este hermoso país. Felicidades, de verdad, están siempre en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Dios les bendiga mucho. Además de todo, gracias por darnos un pretexto para tener que venir a España cada año. Honestamente es un buen pretexto. Pero conocimos a su pastora ya hace 4 o 5 años, posiblemente. Bueno, de hecho, se conocieron primero mi esposa y la pastora Viviana, y luego yo tuve el privilegio de conocerle y no nos imaginamos que tendríamos el honor de servirle para estar a su lado y acompañarla, para tratar de sumar un poco a la visión, porque la realidad es que aunque en la vida que nos toca para ayudar y pastorear pastores, eh, la gente nos tiene un cariño y un aprecio y nosotros valoramos mucho eso y para nuestro corazón es un regalo. Yo creo siempre que el ministerio más valioso de los 5 es el pastoral. Y porque en palabras muy prácticas, para efectos meramente de edificación del cuerpo de Cristo, la vida apostólica y profética son constructores, edifican, ponen bases. La vida profética traza diseño y señal. La vida del maestro, del ministerio de maestro, enseña, acomoda, establece, y la vida evangelística está enfocada en compartir. Pero la vida pastoral es elegir a alguien, sea hombre o mujer, sobre quien recaiga la responsabilidad de pelear las batallas de todos aquellos que se acerquen a él. Y un pastor, a diferencia de los llamados, reconocidos y honrados así por el Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, ellos no viven el día a día de una oveja. Nosotros venimos, ayudamos, nos sentamos, hablamos, oramos, cubrimos, y ese es un honor para nosotros. Pero quien pelea la batalla de ustedes día a día, quien recibe los mensajes de puede orar por mí, puede ayudarme con esto, oiga, estoy atravesando esto todos los días, es su pastor. Y eso hace del ministerio pastoral quizá el más hermoso, el más valioso y digno de reconocimiento de entre los 5 ministerios. Yo creo que deberíamos ponernos de pie y dar al Señor una ofrenda de palmas por el pastor que Dios nos ha regalado en esta casa de fe. Por la pastora Viviana. Que Dios te bendiga. Vamos, hágaselo saber bien, bien. No se sienten.
¿Me regalas un poquito más de volumen? Solo un poquito más porque me gusta gritar y tengo un problema. Pero gracias. Ahí está, perfecto. Súper. Gracias. Gracias. Am, ustedes no saben la cantidad de veces que su pastor predicó o su pastor se levanta a predicar en un púlpito teniendo una batalla dentro. A veces puede ser salud, a veces puede ser una situación personal o una tormenta o tribulación o una situación familiar. Pero saber que alguien cocina un pan fresco cada domingo para ustedes, sin importar si venimos o no, ella va a cocinar para ustedes. Sin importar si estuviéramos o no, ella va a preparar un pan fresco. Y a veces pensamos que el púlpito nos hace invencibles. No, en realidad no. El púlpito no nos añade nada sobrenatural. Solo nos pone una gran reto y responsabilidad sobre nuestros hombros. Así que cada vez que su pastora se pare aquí, deben recordar que su pastor lo ha dado todo por ustedes y que nosotros agradecemos eso y lo valoramos y lo reconocemos y lo respetamos. Y esa es la razón por la cual algo cumple 9 años, porque alguien tuvo que estar al frente 9 años. Personas pueden ir y venir, es parte de la vida de la iglesia, lo entendemos todos los que hemos pastoreado una congregación, pero es lindo que 9 años haya gente que va y venga, pero el mismo pastor está parado en el púlpito sirviendo al Señor. Es un compromiso con Dios que tiene que ver con la historia que me gustaría contar, porque en un sentido esta historia es la historia de su pastor, pero también es nuestra historia. Amén. Así que ya que están de pie y les agradezco esta deferencia para leer la palabra de Dios, abra conmigo la escritura en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Como explicamos un poco en el video que tuvimos en vivo que tuvimos el día viernes, Lucas es elegido para escribir 2 libros de la escritura, Hechos y el libro biográfico de Jesucristo. Lucas escribe la biografía de la iglesia y la biografía de Jesús. Un detalle interesante para una mente brillante, la mente de un médico, porque él tiene que poner el orden del cual hablamos, ¿recuerdan? En Génesis 8, 16 y 18, de lo poderoso del orden en la vida de una persona. Pero Lucas es el médico cuya mente brillante, capaz, una mente ordenada, es perfecta para poner la biografía de Jesús plasmada que nos pudiera dar luz, aunque Lucas se apoya en la historia de un muchacho mucho más joven que él para poder escribir la historia. Voy a contarles la historia del que escribió la historia y de quién le inspiró la historia que escribió la historia. Ahorita vamos a llegar ahí en su momento. Pero Lucas es el hombre que escribe, por eso los primeros 2 capítulos de Lucas son tan largos. El primer capítulo de Lucas tiene 80 versículos. Y hoy vamos a recorrerlos uno por uno, luego los vamos a memorizar y luego ya predicaremos. Es posiblemente el Nuevo Testamento el capítulo más largo del Nuevo Testamento, Lucas 1 y Lucas 2, muy largos todos ellos. Pero en 2 capítulos, Lucas pone en orden toda la historia de Jesucristo. Eso hace de Lucas una mente brillante. Amo leer la escritura. Siempre que entras a una empresa muy grande, a una empresa multinacional, cuando llegas a la fábrica o a la planta, recuerdo que tuve la oportunidad de entrar a la fábrica de Coca-Cola en una ocasión en Atlanta, en los Estados Unidos. Lo primero que te hacen es meterte a un cuartito, ponen un proyector y hacen algo parecido a lo que acabamos de hacer hace un momento. Te cuentan la historia del fundador de la empresa. También tuve la oportunidad de entrar a la fábrica de Ford en los Estados Unidos, allá en Detroit, en Michigan, hace ya muchos años. Lo primero que hicieron fue lo mismo, meternos en un cuartito y mostrarnos toda la historia completa del fundador. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
son ese cuartito. Si quieres conocer la historia de Jesús, tienes que entrar primero ahí y vas a conocer la historia del fundador de esta obra maravillosa llamada la Iglesia de Jesucristo. Y esa es la historia. Por eso Lucas es un libro valioso. Y yo recomiendo siempre que todo hijo de Dios debe leer, por lo menos lo más seguido posible, una porción de la biografía de Jesucristo escrita por los biógrafos de Jesucristo. Aunque toda la Biblia cuenta su historia, cosa que ustedes han oído de mí. Y hoy vamos a darles otro pequeño chispazo de esa belleza, utilizando el ejemplo del bebé que nació de esta historia. Así que estoy en Lucas capítulo 1, en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase, diga conmigo, de la clase de Abías. Otra vez. Esa expresión es una expresión interesante, porque la expresión, la clase de Abías, hablaba de la clase de sacerdote que era Zacarías. Este hombre se había casado con una de las hijas de Aarón, una que se llamaba, ¿cómo? Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, alguien diga, pero, otra vez, los peros de tu historia son los que hacen que tu historia valga la pena. Sin esos peros, tu historia sería muy aburrida. Sin esos peros, tu historia sería muy lenta. No tendría mucho chiste. Hay que echarle un poco de acción a la historia. Pero no tenían, ¿qué cosa? Hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así que había dos elementos en contra, la edad de ambos y la esterilidad de Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Casa de fe, no temas, porque tu oración ha sido oída. Diga conmigo, mi oración no ha caducado. Padre, dale esta palabra a tu corazón y tu aliento y tu espíritu y quien tú eres. Y solo permíteme transmitirla en este día de la manera más bella y poderosa, clara y entendible posible con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ore conmigo, Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. La historia comienza situando el nacimiento de Jesús en un momento donde hay un hombre llamado Herodes, rey de Judea, que apoyado por los romanos reinó sobre esta región, y quien, mirando la amenaza del nacimiento de un rey, mandó matar a los niños. Jesús tiene que huir por un tiempo, pero esta historia es interesante porque Jesús nace en el momento en el que hay una persecución, o va a iniciar lo que es una persecución. Nace en una época difícil, nace en una época donde la maldad está en su apogeo. El movimiento de la maldad no es un reflejo del poder del diablo, es un reflejo de la presencia de Dios. Posiblemente no tenga sentido ahorita, pero voy a demostrarlo. La mayor actividad y la dinámica que ha crecido en el mundo de maldad no es porque Satanás tenga más poder o más autoridad, es porque Jesús está más cerca de su iglesia una vez más y de la tierra. Ahora déjeme probarlo. Cuando Jesús
embarca a sus discípulos en la barca para ir al otro lado del lago. Del otro lado hay un hombre endemoniado, poseído de hecho. Recuerdan ustedes, es una historia, la historia del endemoniado gadareno, porque es Gadara, la región a donde él está, en los sepulcros. Jesús está del otro lado en la orilla, mientras que un espíritu, un hombre está poseído literalmente por una cantidad de demonios. Y yo digo, ¿cómo pudo soportar a alguien así si yo conozco a alguien que con uno solo ya está de cabeza? Este tiene miles de, tanto que se llaman legión, en alusión al concepto militar del pueblo de Roma, de la cantidad de soldados que la conformaban, una legión romana. Y que decían que eran algunos 3,000, otros que eran 6,000, como sea, eran demasiados. Así que el hombre está en el sepulcro y él está ahí. Mientras Jesús está del otro lado del lago, él sigue haciendo lo que siempre hace. Pero cuando Jesús desembarca y pone un pie en la zona de los sepulcros, donde está la zona de muerte, entonces algo se sacude dentro del espíritu de este hombre. Y el endemoniado gadareno corre y se postra ante Jesucristo. Y esta agitación demoníaca y esta reacción que ha sucedido, no sucedió cuando Jesús estaba más lejos, sucedió cuando Jesús estaba más cerca. Lo que significa que la actividad demoníaca en el mundo y la obra de maldad no es que Satanás esté más vivo o tenga más poder, es que la misma presencia de Satanás reconoce que el Señor está cerca. También sabe que le queda poco tiempo. Esa es una buena noticia para nosotros. Nuestro Señor está cerca. Dije, nuestro Señor está cerca. En esta historia hay dos personajes que al casarse, y hablé un poco en algún año que vine de este pequeño momento antes de entrar a la esencia del mensaje. Entonces, en esta historia conformada de una pareja, él se llama Zacarías, cuyo nombre significa Dios se acordó. Su esposa se llama Elizabeth, cuyo nombre significa Dios de pacto. Así que si un Zacarías se casa con una Elizabeth, el matrimonio significa Dios se acordó de su pacto. Este detalle es importante porque han pasado más de 300 años en los que ha habido un silencio de Dios en la tierra. Y parece que ha pasado demasiado tiempo, pero Dios jamás se olvida de su pacto. Dije, Dios jamás se olvida de su pacto. Dije, Dios jamás se olvida de su pacto. Este concepto de pacto va a ser explicado un poco más adelante en esta historia. Pero esto solamente dice que Dios necesitaba a un hombre cuya historia tuviera una característica. Dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio. Y este detalle es el hilo inicial de la conducción de esta historia. Porque Zacarías ejerce el sacerdocio teniendo ya 90 y tantos años de edad. Quizá la figura más cercana a esto es mi madre, que tiene 88 años y sigue pastoreando una iglesia en México. Mi padre murió hace 2 años, hace 2 años en mayo. Mi madre tomó la iglesia a los 86 años de edad. En un año ya había duplicado el tamaño de la iglesia ella sola. Y me dijo apenas hace unos meses, Ofir, cómprame un carro. Y yo le dije, mamá, pero cómprame un carro porque tengo que servir a Dios y necesito ir a visitar a los hermanos de la iglesia. Así que ahora tiene un carro. Cuando tienes una madre que tiene 88 años y es pastora, es muy complicada tu vida como pastor. Porque no puedes llegar a quejarte de nada. ¿Qué le puedes decir a una mujer que lo ha enfrentado todo y ha vencido? Así que si yo llegaba y le decía, mamá, es que la cosa se ha puesto dura, me decía, no seas chillón, Ofir. No hay forma de que te apapachen un poco. Porque ha vivido todo. Ha vivido de todo. Lo ha experimentado todo. Lo ha sufrido todo. Ha vivido desde que yo tengo uso de razón la vida de iglesia. Recuerdo por la historia que me contaba y cosas que me platicaba, como la primera vez que empezó a buscar a Dios mientras barría en su casa y Dios le dijo, ve a una librería cristiana y
Ella dejó todo y se fue caminando a la librería, y entrando en la librería Dios le dijo: agarre ese libro, porque ella venía de un trasfondo muy religioso. Y ella dijo: debe de haber algo más de Dios para mí, debe de haber algo más, pero no sé qué es. Y un día Dios le habló mientras barría. Así que si quieren que Dios les hable, pónganse a barrer. Es infalible. Porque la Biblia dice que el ángel le habló porque él estaba ejerciendo el sacerdocio. Si Dios jamás le habla a nadie que no está haciendo nada. Dios solo habla con los que están haciendo algo. ¿Por qué Dios no me habla? Ponte a servir y vas a ver cómo Dios te empieza a hablar. Así que mi madre escuchó esta voz dentro. Me dijo: ve a la librería, y ahí tomó un libro. El libro hablaba del Espíritu Santo. Ella no sabía nada del Espíritu Santo. La iglesia cristiana en la que había crecido era muy religiosa, muy tradicional. El mensaje de Cristo era saludable y sano, cosa que yo valoro y agradezco. Pero la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en un lugar era ajena para ella. Completamente ella no sabía qué significaba el Espíritu Santo. En su iglesia no se hablaba del Espíritu Santo. Y de hecho es un detalle interesante, porque en los postreros días va a haber iglesias que ya no van a hablar del Espíritu Santo, pero hay iglesias que vamos a vivir del Espíritu Santo. Así que mi madre llegó allá, compró un libro. El libro decía algo del Espíritu Santo, y mi mamá y una hermana se sentaban en la sala para leer. Y entonces, el detalle interesante de aquel día es que cuando llegó a la librería se dio cuenta que no traía dinero, porque salió tan aprisa que no se llevó su bolsa. Y llevaba algo cargando que se usa en México, que usaban, era la costumbre, se ponía como un mandil, no sé cuál es la palabra aquí, como un delantal, no sé si entendieron alguien. Se cuelgan algo para no ensuciarse mientras hacen el quehacer, básicamente. Y cuando llegó a la caja, metió la mano en la bolsa, y había unas monedas, y la cantidad de dinero que estaba en la bolsa de su delantal era exactamente el costo del libro. Y ahí supo que Dios la estaba guiando. Desde ahí comenzó a entender que Dios puede guiar los pasos de un hombre. Estoy hablándoles desde antes de que yo naciera. Así que esta historia debe tener unos 60 o 70 años más o menos. Junto con una mujer, dos mujeres se sentaban en la sala, leían el libro y decían: no entendemos nada. Alguien nos tiene que explicar qué es esto del Espíritu Santo. Al siguiente día, alguien tocó a la puerta mientras ellas oraban. Cuando salieron a la puerta, una mujer estaba en la puerta, una anciana con un bastón. La conocí perfectamente bien. Es parte de mi historia y mis recuerdos. La mujer les dijo cuando abrieron la puerta, la mujer les dijo: aquí hay dos mujeres que han estado orando que Dios les enseñe sobre el Espíritu Santo, y Dios me dijo que viniera a enseñarles. Y ahí comenzó una historia. La mujer se sentaba con ellas, oraban de rodillas en la sala, leían la Biblia. Mi madre empezó a orar en lenguas en ese lugar. Mi padre predicaba que las lenguas eran del diablo, y mi madre oraba en lenguas escondidas en la sala de la casa. Es un poco de mi historia, porque siempre había personas que, conociendo a Dios, les parecía extraño esto del mover del Espíritu Santo manifestado en lenguas, como hace rato estábamos orando corporativamente como iglesia. Esta es la historia de mi madre. Pero la historia de Zacarías es una historia importante por dos razones. Porque tiene 90 y tantos años de edad y sigue sirviendo a Dios, aunque Dios no contestó su oración. ¿Me oyeron? Este es un detalle característico de Zacarías. Este es un detalle que nos dice algo de Zacarías que el hombre ha olvidado y ha pasado desapercibido. ¿Cómo es que alguien que ha servido a Dios, su esposa es hijo de pastor, él es sacerdote de la clase de Abías, o sea, no era de cualquier clase, era un sacerdote particular, un buen hombre, intachables de testimonio, pero su esposa es estéril? A veces pensamos: ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa? Lo que resalta de esta historia es el hecho de que, sin importar que Dios no ha contestado su oración, él sigue sirviendo a Dios con todo su corazón. Este detalle es relevante porque nos habla de que Zacarías tenía que haber conocido a Dios de una manera que le hiciera servirle sin importar lo que pasara. Sin importar si Dios respondía o no, él iba a ser fiel a Dios.
sin importar si los anhelos de su corazón eran cumplidos o no. Él iba a servir a Dios con todo su corazón. Y este detalle nos habla de por qué tanta gente confunde y se ha equivocado. Y cómo Zacarías aprendió a conocer a Dios de una manera diferente de cómo hoy el mundo erráticamente quiere conocer a Dios. Hay tres formas en las que el hombre quiere conocer a Dios hoy en día. Hay tres maneras equivocadas en las que un hombre intenta acercarse y conocer a Dios. Número uno, utilizando su mente. Y utilizar la mente es pensar que el conocimiento es suficiente para acercarnos a Dios. Este es uno de los primeros errores que los hombres cometen en la tierra. Porque nadie se puede acercar a Dios con la mente, porque Dios no le dio a la mente la capacidad de encontrar a Dios. El intento mental de explicar, conocer y acercarse a Dios, a veces le llamamos teología. Pero la realidad es que es imposible, porque Dios no le dio a la mente permiso. Tu mente ni la mía y la mente de ningún ser humano tiene capacidad de encontrar, conocer a Dios. Nuestra mente no tiene esa capacidad. Nuestra mente puede tener información. Y de hecho, muchos podemos convertirnos en un archivero cristiano. Tener una gran información, pero nunca usarla. Ahora probemos el punto. Imaginen que una pareja quiere tener un hijo y por 9 meses estudia en libros y ve videos y analiza y ve videos de cómo es la concepción y ve videos de cómo el desarrollo de cada órgano vital va creciendo poco a poco y luego la madurez y luego el crecimiento. Dígame algo, después de 9 meses ¿van a tener un bebé en sus manos? Ahora, ¿tienen todo el conocimiento? ¿Sí o no? ¿Y tienen al bebé? ¿Me entendieron? Puedes tener toda la información, pero la mente no puede producir algo que solo la fe puede producir. Porque la fe no fue puesta en tu mente, la fe puesta en tu corazón. Así que este es el primer error que el hombre cree. Y nosotros también caemos en la trampa porque pensamos que alguien que sabe mucho de Dios está más cerca de Dios y no siempre eso es así. Teníamos en la iglesia un hombre que sigue siendo pastor ahora con la pastora Rosalinda. Y ese pastor ahora. Nosotros lo conocimos cuando trabajaba de utilero, le llamaban así, en el canal de televisión más famoso en México, Televisa. Era de los que ponían escaleras, clavos, de los que enyesaban, de los que hacían albañilería. Eso a lo que se dedicaba. No tenía estudios, creo que no terminó ni la primaria. Así que el conocimiento racional no tenía una gran información, pero es el hombre que más demonios he visto echar fuera. Él decía, a mí écheme a los endemoniados. Yo dije, ok, me pareció una buena idea. Él decía, pastor, a mí déjame ir a orar por los enfermos y déjame orar por los endemoniados. Yo me encargo de eso, tú predica la palabra de Dios. Yo dije, es un buen trato. Y así es como podemos ver que un hombre sin un gran conocimiento puede ser usado por el poder de Dios. Porque la realidad es que para tener un hijo no necesitas información solamente. Decía un amigo mío, necesitas oración, no oración. Necesitas oración si quieres tener un bebé. Aleluya. El que tenga oídos para oír, oiga. Así que la mente no tiene el poder de conectarte con Dios, ni tiene el poder de hacerte entender a Dios. De hecho, cuando usas tu mente para querer entender a Dios, terminas frustrado porque los planes y pensamientos de Dios son a veces completamente opuestos a los tuyos. Entonces, usar tu mente para entenderlo es una ruta complicada. Yo no la recomiendo. A mí nunca me acercó, ni nunca me hizo entender, ni nunca le trajo paz a mi corazón. Y a veces, para poder caminar con Dios, tengo que sacar a mi mente de la cancha de juego por un rato y dejar que sea el Espíritu de Dios el que trabaje en mi vida. El segundo error que cometen los seres humanos es interpretar o querer conocer a Dios a través de su mundo emocional. Diga conmigo, mis emociones. Lo más fuerte que pueda. El mundo emocional tampoco tiene la capacidad. Básicamente, tu alma tampoco tiene el poder, ni la habilidad, ni la capacidad de poder interpretar correctamente a Dios. De hecho, el alma de los hombres tiende a interpretar
a Dios de manera opuesta. Por eso es peligroso usar el alma. Por eso la Biblia dice, no te fíes de tu corazón, porque tu corazón tiene emociones que te permitirían y te perjudicarían a la hora de querer entender la voluntad de Dios. Y puede hacer que te hagas y que te lleve a terminar enojado con Dios porque estás tratando de interpretar a Dios con un mundo emocional que no tiene la capacidad de interpretar y conocer a Dios de manera correcta. Ahora déjeme probar el punto. ¿Cuántos recuerdan la historia de aquel hombre que enterró un talento en la tierra? Levante la mano los que recuerdan la historia, la han escuchado. Ahora el Señor que le dio el talento le viene a pedir cuentas y el muchacho le dice, yo sé. Alguien diga fuerte, yo sé. Hay arrogancia en esas palabras, hay un poco de autosuficiencia, hay un poco porque se jacta de querer asegurar que conoce a su Señor. Pero voy a probar que está muy lejos de eso. Sé que eres hombre duro. Vea conmigo, duro. Otra vez. Dígalo duro. Diga duro, duro. Muy bien, ¿me entendieron? Así que el hombre quiere usar su mundo emocional porque dice, yo sé cómo eres tú, Señor. Eres duro. Lo que él no ha visto es que en la oficina del Señor, acaban de salir de la oficina, los otros dos hombres a los que también les encargó talentos, que de hecho obedecieron y siguieron las instrucciones. Y estos hombres, dice la Biblia, recibieron sus respectivas recompensas. ¿Recuerdan? Eso significa que este señor ya había preparado recompensa para él también. Pero su mundo emocional le hace interpretar, porque el mundo emocional está interpretando duro como malo. Y ahora déjeme probar el punto de cómo nos pasa a nosotros todos los días. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a sus maestros de la escuela, los más estrictos, los que les hicieron la vida difícil? Levante la mano. Levántela bien. ¿Cuántos recuerdan esos maestros que fueron? Ahora, ¿cuántos lo recuerdan con cariño el día de hoy? ¿Sí o no? Pero en aquel tiempo, ¿los odiaron o no? Sí. ¿Hablaron mal de ellos? Sí. ¿Desearon que no fueran sus maestros? Sí. Pero hoy en día, ¿querrías que esos fueran maestros de tus hijos? Sí. ¿Cómo es que cambiaste de opinión? Porque maduraste. Porque en aquel tiempo tu mundo emocional te hacía ver a alguien con carácter, con firmeza, que te hacía estudiar, que te hacía prepararte, que hacía exámenes duros. Pero muchos de nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos gracias a esos maestros. Algunos de hecho escogimos las carreras que íbamos a estudiar. Ahora yo lo entiendo, porque como expliqué, cuando miras hacia atrás, todas las cosas tienen sentido. Yo normalmente escribo frases, es la forma en la que puedo recordar toda una predicación completa. Tengo una frase y si recuerdo la frase, puedo recordar todo, pasajes y todos los puntos de memoria. Porque tenía un maestro en la primaria, sexto de primaria, se llamaba Samuel, un hombre alto, duro. Nos dijo un día, quiero que mañana traigan una síntesis, no un resumen, dijo, una síntesis. No un resumen, dijo, una síntesis. Pero no un resumen, dijo. Así que yo llegué a mi casa, tomé el libro y empecé a leer y escribí mi primera síntesis, pero mi síntesis me abarcó media página. Y luego pensé y dije, pero él dijo que resumen no, y esto es un resumen. Una síntesis, dije yo. ¿Qué edad tendría? Más o menos 10 o 12 años. Mi encuentro con Cristo fue 1 o 2 años después. Pero recuerdo que el maestro fue muy enfático. No un resumen, una síntesis. Así que tomé mi hoja en blanco y escribí una frase que empezaba en el renglón y terminaba al terminar el renglón. Cuando la vi dije, esto debe ser una síntesis. Pero todo el hoja está en blanco. Pero, así que al otro día llegué con mi tarea, una frase.
Vi la tarea de todos mis compañeros, media página, 3/4 de página. Dije, ya la regué. Me van a reprobar. Entregué mi tarea. Y el maestro, mientras estábamos tomando clases, el maestro estaba revisando tareas y dijo, ¿quién es Ofir? Yo dije, ya valí. Versión mexicana. Levantó la hoja y dijo, esto es una síntesis. Y me dijo, Ofir, así se hace una síntesis. Y en ese momento selló una parte de una pieza de mi destino. Porque yo no sabía que para recordar predicaciones, el ejercicio mental que iba a hacer era escribir una frase. Aleluya. Amé a ese maestro. Y recuerdo que era estricto, pero el bien que me hizo. Así que tu mundo emocional no siempre puede interpretar correctamente a Dios. Tu mundo emocional puede hacer como, escuchen, como este joven que se jacta de usar sus emociones y su alma para interpretar a su Señor, termina enojado con su Señor, hablando mal de su Señor y escondiendo su talento para no servir a su Señor. Hay personas que cuando se enojan con Dios dejan de servir a Dios en una iglesia y esconden su talento porque creen. ¿Me entendieron? Así que tu alma tampoco tiene ese poder. Ni tu mente ni tu alma recibieron de Dios la capacidad de entenderlo. Este es el último error que cometemos los seres humanos. El último recurso que los hombres utilizan es el mundo material para querer conocer o acercarse a Dios. Diga conmigo el mundo material, lo más fuerte que pueda. Así que el mundo material es otra manera en la que los seres humanos quieren conocer a Dios. ¿Lo sabes cuando escuchas a alguien decirle a un pastor frases como esta? Pastor, ore por mí porque si Dios sana a mi mamá, entonces yo sí le voy a servir. Este tipo de oraciones. Señor, pastor, ore por mi negocio, porque si mi negocio prospera, ahora sí, va a ver que yo voy a empezar a diezmar, hasta voy a ayudar a comprar el terreno de la iglesia. Esta mentalidad nos habla de la forma en la que el ser humano utiliza, por la forma en la que fuimos criados y educada nuestra mente de manera natural, queremos tratar a Dios de la misma forma. El ser humano crece con una mentalidad contractual. Ya conmigo, contractual. La mente contractual tiende a construir relaciones en base a intercambios. Debe dar algo, pero debe recibir algo a cambio. Esta mente contractual o una mente pensada en contratos es donde una persona va a poner en la mesa los elementos que implican su propio beneficio, pero también sabe que hay otros elementos para beneficiar a la otra persona. Tienes un trabajo y entonces tú prestas un servicio y vas a recibir una paga. Es una mente contractual. O vendes un producto y entregas el producto y vas a recibir una ganancia. Esa es una mente contractual. Esta mente contractual es la mente con la que crecimos todos los seres humanos. Porque alguien nos dijo de chiquitos, si sacas 10 de calificaciones, te voy a comprar el celular que quieres. Y educamos a los niños con una mente contractual. Cuando los niños la pescan, ahora son los niños los que usan el argumento. ¿Qué me das si saco 10, papá? ¿Están aquí? Cuando tu hijo dice eso, es porque ya aprendió la lección. Y toda la relación es contractual. Cuando vienes a Cristo, no, y vas a intentar tratar con Jesús de la misma manera. Vas a tratar de usar elementos naturales para que Dios te dé algo a ti. Este detalle es interesante porque Dios no tiene una mente contractual. Dios no vino a hacer un contrato con nosotros, vino a hacer un pacto con nosotros. Dios tiene un pacto con Casa de Fe y Dios tiene un pacto para contigo. Él lo dijo, este es mi pacto en mi sangre. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Es muy simple. En un contrato, tú pones las cláusulas que tú crees que te convienen y la otra persona pone las cláusulas que cree que le convienen. Pero en un pacto, una sola persona escribe todas las cláusulas pensando en que le beneficien a la otra persona. Dígame si eso no es beneficioso para ti. Básicamente, el pacto que Dios hizo contigo no es para beneficiar a Dios, es para beneficiarte a ti. El pacto que Dios hace con el hombre tiene
elementos de una altura y un estándar que si tú quisieras rebajar un pacto a un nivel de contrato, entonces arruinarías el poder y la capacidad que un pacto puede tener. Diluirías y harías menos práctico y útil, porque ninguna mente contractual puede beneficiarse tanto como un pacto que está pensado exclusivamente en hacerte bien a ti. Por eso la gente que camina con Dios vive vidas extrañas, vidas raras. Dios no quiso contestar mi oración. Tengo 92 años, pero sigo llegando a la iglesia cada domingo a servirle. Dios no me dio el hijo que le pedí, pero sigo sirviendo a Dios con todo mi corazón. Y sigo tocando un instrumento, y sigo acomodando cables, y sigo poniendo sillas, cosa que ustedes no tienen que hacer por ahora, pero lo harán cuando Dios les dé su lugar. Y tengo que poner lámparas, y tengo que cocinar, y tengo que acomodar todo desde tan temprano, y tengo que pararme temprano, y lo tengo que hacer año tras año. Pero Dios no ha respondido mi oración. Eso significa que entendí que Dios no es un Dios contractual, es un Dios de pacto. Así que Zacarías, cuyo nombre significa Dios se acordó. Alguien diga Dios se acordó. Cada vez que llegaba a la iglesia, cada vez que entraba al lugar santísimo, él estaba diciéndole a Dios: Dios se va a acordar de mi alabanza, Dios se va a acordar de mi oración, Dios va a recordar mi servicio, Dios lo va a recordar. No estoy haciendo un trato contigo, porque si yo te quisiera servir con una mente contractual, al no recibir lo que te pido, yo rompería el contrato. Pero no servimos a Dios por lo que nos da, lo servimos porque Él es nuestro Dios. Así que podemos servirle, sea que Dios responda a nuestra oración o no. ¿Están aquí? Sea que tengamos un lugar propio o no. Sea que Dios sane nuestra enfermedad o no. Este es el tipo de personas que descubren a un Dios de pacto. Este es el tipo de personas que han renunciado a usar su mente. Y ahora viene una expresión, porque un ángel, siempre hay un día de una visitación sobre alguien fiel. No hay nadie fiel que Dios no visite un día. No hay una iglesia fiel que Dios no se derrame en ese lugar un día. Y recuerdo a mi madre decir: yo no entiendo, pero seguía adorando a Dios mientras barría. Y Dios la visitó un día. Y Dios te va a visitar un día. Y ese día ha llegado. Así que entonces Zacarías sirve a Dios. Tiene 92 años. Tengo una pregunta que hacerles, porque la forma en la que está escrita la historia de manera tan perfecta por Lucas ilustra, dice, su esposa era estéril y ellos eran avanzados, o su edad era avanzada. Así que tengo una pequeña pregunta lógica. Esta es muy lógica. ¿Ustedes creen que a los 92 años Zacarías estaba pidiendo en oración un hijo? Si la Biblia dice que los hombres más fuertes y vigorosos de su tiempo vivían 80 años en promedio, dice la escritura, este ya tiene 90. Él sabe que está más cerca de morir. Su preocupación ya no es tener, ¿qué cosa? Un hijo. Así que tengo una pequeña pregunta para ustedes. ¿Cuándo dejó de pedir al hijo? ¿La semana anterior a esa? ¿El año anterior? Si tenía 92 años en promedio, dicen algunos historiadores, ¿habrá dejado de pedir el hijo a los 91? ¿Qué opinan? ¿A los 90? ¿A los 80? ¿A los 70? ¿A los 60? ¿A qué edad se casaron? Usemos el otro lado de la historia. Recuerden que en promedio los judíos se casaban entre los 15 y 16 años. Así que para este momento de esta historia, en el que el ángel dice, tu oración ha sido oída,
Han pasado 75 años en promedio. 75 años han pasado. Ahora, posiblemente se casaron, comenzaron a ministrarse mutuamente y se dieron cuenta que no podían tener hijos. ¿Entendieron, verdad? O se llama imposición de manos, es igual, pero... Y normalmente alguien se embarazaría rápido, pero pasó un año y no se pudo embarazar, y pasó otro y no se pudo embarazar, y pasó otro y no se pudo embarazar, y pasó otro y no se pudo embarazar, y quizá por ahí del primero o segundo año ellos han de haber empezado a orar. Bueno, Zacarías, cuando entres al templo, pide para que Dios nos dé un hijo. Y pasó un año y Dios no nos dio un hijo, y pasó otro y Dios no nos dio un hijo. Pero nosotros que todavía somos jóvenes, tenemos 17 años, 18 años, posiblemente podamos tener un hijo. Y llegaron a los 20 años y seguían sin poder tener un hijo. Llegaron a los 25 y siguieron sin poder tener un hijo. Llegaron a los 30, siguieron sin poder tener un hijo. Algo dentro de ellos les dijo, posiblemente ya no podamos. Seguramente alguien que sabía desde el punto de vista médico lo que hasta el momento podría en avances haber sido logrado y conocido, le ha de haber dicho, tú eres estéril, porque se dice que ella es la estéril, no que él es estéril. Significa que hay algún tipo de conocimiento médico aplicado en la historia. Así que ella no puede tener hijos. Y cuando alguien es declarada estéril para siempre. No dice, vas a ser estéril por un año. Ahora, han pasado 10 años y seguimos sin un hijo. Han pasado 20, 30. Ya tenemos 50 años, Elizabeth. ¿En qué momento y a qué edad habrán dejado de orar por el hijo? ¿Entre los 50 y los 60? La gente moría joven en esas edades. Eso significa, solo para que tengamos un pequeño relieve y peso, de que cuando el ángel dijo, tu oración ha sido oída, Zacarías tenía que haber tenido por lo menos 40 años de haber dejado de orar. Esa oración en particular. Pero su oración no había caducado. Dije, su oración no había caducado. Dije, su oración no había caducado. Y voy a explicarles por qué. Porque eso pasa en un pacto. ¿No me entendieron? Cuando hay cosas que te mueves en un contrato, las cosas caducan. Porque los contratos caducan, pero los pactos no. Así que ellos han dejado de pedir el hijo. Bueno, no importa, vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón. 40 años después, un ángel dice, van a tener un hijo. Es interesante porque lo más seguro es que ellos no hayan tenido muchos años de ver a su hijo. Esta parte de la historia tampoco es conocida. ¿Hasta qué edad habrán vivido mientras Juan el Bautista crece en el desierto? ¿Es posible que hayan podido disfrutar del hijo unos 10 años posiblemente? Esta historia es deslumbrante porque es el Juan el Bautista. Este muchacho es el que va a enseñarle al mundo a conocer a Dios correctamente. Porque la religiosidad nos lleva por la ruta del conocimiento, crea teólogos, por la ruta del alma, crea gente mística y todas las religiones y prácticas místicas en el mundo, y crea un mundo material que es utilizado para querer hacer intercambios y trueques con Dios, que es lo que el hombre tiende a querer hacer. Pero es Juan el Bautista quien a los 6 meses está en el vientre de su madre, 6 meses de haber sido concebido, mientras que María lleva a Jesús de días. ¿De qué tamaño es un bebé a los 6 meses en el vientre de una madre? ¿De qué tamaño es? Enséñemelo con sus manos. ¿De qué tamaño es? De este tamaño. ¿De qué tamaño es Jesús si tiene 2 o 3 días de concebido? ¿De qué tamaño es? Este es un detalle interesante que vale la pena resaltar, porque hay una sociedad que está hablando acerca del aborto
diciendo que un ser vivo no es un ser vivo hasta ciertas semanas. Pero aquí tienes una historia donde alguien con 2 días o 3 de haber sido concebido, 2 días o 3 de haber sido concebido, provoca que Juan el Bautista salte en el vientre de su madre y su madre declare: mi Señor está presente en esta casa y mi hijo ha reconocido la presencia de su Señor. Aprendemos mucho de esto. La razón por la cual no creemos en el aborto es porque creemos que donde hay una concepción ya hay un espíritu. Y donde está el espíritu hay vida. Así que lo que hace una sociedad es sacar lo espiritual. Ya conmigo lo espiritual. Porque si tú sacas lo espiritual, solo queda lo animal. Y lo animal no tiene conciencia. Eso es cierto. Pero si le añades espíritu, tiene conciencia. Porque ¿por qué razón un bebé de 6 meses en el vientre de su madre reconoce la presencia de su Señor? ¿Fue por un análisis lógico? Dígame. ¿Tuvo un estudio? ¿Hizo razonamiento? No. ¿Fue su alma la que se lo dijo? No. La Biblia dice cómo es que lo supo. Porque el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Diga conmigo: es mi espíritu. Lo más fuerte que pueda. Dígalo lo más fuerte que pueda. Y es interesante porque Dios no escogió tu mente para que le conozcas. Dios no escogió tu alma para que le conozcas. Si la usas, vas a terminar teniendo un enojo con Dios, porque vas a interpretar mal las cosas que Dios hace sobre tu vida y en tu vida. Y Dios no usó el mundo material. Para poder Jesús acercarse a nosotros, tuvo que vencer las mismas 3. Primero, la barrera del conocimiento. Tienes a un Jesús que está parado en las sinagogas cada domingo, por usar una expresión, cada día de reposo. Está sentado en la sinagoga, escuchando a un maestro de la ley que está hablando de la Biblia. Pero Él es Jesús, es esa Biblia. Jesús es el verbo hecho carne. Imagínate que estás sentado con alguien que está queriendo hablar de ti. ¿Me oyeron? Imagínate que escribes un libro y que te sientas y hay una persona que no sabe quién eres y quiere hablar de tu libro. ¿Te vas a reír o no? Porque vas a ver una persona intentando interpretar cosas de tu libro y tú vas a decir: este cuate está pero bien perdido. Lo que hace interesante la historia es que Jesús puede venir a la sinagoga cada fin de semana, escuchar a un hombre que no sabe lo que está hablando de él y que no sabe que está hablando de él. Y sin embargo, aún así, nunca falta a la iglesia. Cuando una persona entiende eso, ya no pregunta quién va a predicar el próximo domingo. Ya no pregunta quién va a dar la clase. Porque sabe que quien sea que dé la clase o predique, lo que importa es que el Espíritu de Dios va a hacer algo ese día en ese lugar. Así que no utiliza la mente. Cuando en el mundo del matrimonio quieres usar la mente para conectarte con tu esposa, vas a terminar peleándote porque cada quien va a tener o querer tener la razón y un argumento lógico. Así que no siempre debes utilizar la mente para relacionarte con tu esposa. Tampoco puedes usar el alma para relacionarte con tu pareja o con tus hijos. Puede estorbar y afectar eso. Porque vas a interpretar mal las cosas. Así que Dios tiene que brincar y salvar el meollo emocional del hombre. Tiene que amar al que le traiciona. Tiene que buscar al que le niega. Tiene que ayudar al que ha caído, al que le ha dado la espalda. Él tiene que librar el mundo emocional. Si Dios hubiera usado su alma para relacionarte con nosotros. Mucha gente cree que Dios está enojado contigo porque crees que Dios es como tú. Dios no usa su alma ni el mundo emocional. Dios es amor. Amén. Y Dios jamás vino a hacer trueques con el hombre. Por eso Él dijo: si me quieres seguir, déjalo
todo. Porque el diablo no le teme a lo que tienes, le teme a lo que entregas. Voy a decirlo de nuevo. Satanás no le tiene miedo a lo que tienes. Si tienes más, eso no le da más miedo. Si tienes otra casa, eso no le infunde más temor. Y si tienes un carro nuevo, eso no le afecta en nada. Le afecta ver que lo que tienes se lo entregas a Dios. Le afecta ver a un hombre como Lucas, médico de nacimiento, inteligente y capaz, sirviendo a Dios, poniendo mesas y estando en la puerta dando la bienvenida. Porque dice, este hombre lo puede dar todo. ¿Cómo es que sabemos que no estamos usando lo material para tratar? ¿Y cómo es que sabemos que no estamos espiritualizando nuestro mundo material para hacer trueques con Dios? Es muy simple, háganse esta pregunta. ¿Le ofrezco más de lo que le pido o le pido más de lo que le ofrezco? Si le pides más de lo que le ofreces, tienes una mente contractual tratando de ayudarte a conectar con Dios. Por eso tienes a la mujer con 2 blancas que lo deposita todo. Y Dios dice, eso me ha hecho voltear a verte. No la cantidad que diste o no, eso no es relevante. El tema de cantidades y de dinero no es relevante para nosotros. Es la actitud. Cristo lo entregó todo por nosotros. Dije, Cristo lo entregó todo por nosotros. Así que Él libró estas 3 cosas para poderse acercar. ¿Me regalan 10 minutos más? Entonces, si Dios no escogió tu mente para que lo conozcas, no escogió tu alma para que lo conozcas y no escogió las cosas para que lo conozcas, ¿qué escogió? ¿Qué ruta eligió? El Espíritu. Vea conmigo, el Espíritu. Lo más fuerte que pueda. ¿Cómo reconoce Juan el Bautista a su Señor? ¿Por lógica? ¿Por emoción? ¿Le dieron algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo fuerte. La razón por la que quiero dedicarme y sentarme en esta frase por un momento es porque pasan los años y pasa exactamente lo mismo que dije con respecto a la maldad. La razón por la que el diablo se está agitando es porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que Jesús está más cerca. Así que se está agitando y revolcando. La agitación demoníaca en el mundo es la mejor señal de que nuestro Dios está a punto de poner un pie otra vez en la tierra. Lo sabemos porque cuando Dios pone un pie sobre Sinaí en Éxodo 3, la tierra tiembla. Y también lo sabemos porque cuando Él pone un pie cerca en la entrada de la iglesia donde Juan el Bautista pastorea, Juan el Bautista se conmueve de nuevo. Y cuando lo ve dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le revela algo que no está en la ley, que tuvo que haber sido revelado por Dios. Que Él era ese Cordero preparado desde Éxodo capítulo 3 y 4. Él era ese. Lo cual nos lleva a nuestra parte final. Porque esta es la parte con la que batallamos. Sin embargo, un día Juan el Bautista es arrestado y está en la cárcel. Y cuando está en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús. ¿Y qué le pregunta a Jesús? ¿Eres tú? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Qué pasó con aquel hace 33 años? Tú sabías quién yo era. Porque a veces cuando estamos en tribulación y el problema, se nos olvida quién es Dios. Nunca permitas que tu mente ni tu alma te roben lo que el Espíritu te ha dicho. Voy a decirlo de nuevo. Nunca permitas que tu mente ni tu alma puedan arrancar de ti lo que un día el Espíritu Santo te reveló sobre tu propia vida. Jamás permitas que eso suceda. Este Juan el Bautista tiene una historia muy particular. Porque Zacarías y Elizabeth le ponen Juan por nombre. ¿Me regalan 5 minutos más? Levanten la mano si sí, porque están muy callados y a mí los auditorios callados me dan miedo.
Los auditorios ruidosos me alegran el corazón. Ahora, vaya conmigo a Juan 1. Vaya conmigo a Juan 1. Juan está en este momento predicando de Jesús al mundo. Juan les respondió, estoy en el versículo 26 y 27. Y si me permiten, voy a dilucidar o hablarles de un misterio. De estos versículos en la Biblia que dices, ¿y esto qué tendrá que ver? Pero pintan y usan la historia de Juan el Bautista, este muchacho que nació de un hombre fiel y una mujer fiel a Dios. Una mujer estéril, pero fiel a Dios. Un hombre que no pudo tener un hijo, pero fiel a Dios. Dice el libro de Lucas 1, 26 y 27. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros, ¿qué cosa? No conoces. Este es el que viene después de mí. El que es, ¿qué cosa? Antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Siempre me quedé pensando qué significa esa frase y por qué Juan dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hoy se los voy a explicar. ¿Están listos? Porque encierra la belleza del poder del evangelio. Había una figura que no es conocida para nosotros en la Biblia, una figura legal que no se practica ni en Occidente ni en Europa. Es la figura de la redención. Ya conmigo, redención. ¿Otra vez? La figura legal de la redención se aplicaba para mujeres que quedaban viudas, que perdían o a un padre o a un esposo. Si la mujer quedaba sola y desamparada, es la historia de Ruth, la leen con cuidado, quedan solas o desamparadas, la figura legal que existía como parte de la cultura diseñada por Dios para poder perpetuar el nombre del padre o el nombre del esposo. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Para perpetuar el nombre del padre o del esposo, y nuestro padre y nuestro esposo es Jesucristo, para perpetuar el nombre de alguien que sucedía cuando el esposo moría. Así que Jesús muere y ahora se necesita una figura de redención. En el caso de las mujeres que enviudaban, que moría el esposo o que moría el padre, la figura de la redención permitía que el familiar más cercano, el pariente más cercano, se casara con ella, tenía que comprar el terreno de ella, pero también si esta mujer con el paso de los años se había quedado endeudada, también tenía que pagar sus deudas. Así que esta es la razón que da luz a este versículo. Voy a llegar ahí. Entonces, Ruth muere y le consiguen un pariente cercano que se llama Boaz. ¿Recuerdan la historia? ¿No? Pero antes de ese pariente, resulta en la historia que parece una telenovela, que cuando ya todo se está planeando y dijo, sí, yo la quiero redimir y entonces resulta que un familiar más cercano aparece en la escena, uno llamado fulano. Aquí en España, ¿han escuchado la palabra fulano? ¿La han usado alguna vez ustedes? Fulano es una palabra despectiva, nació de aquí, de esta historia, porque la palabra fulano básicamente significa hablar de alguien, pero no mencionar su nombre de manera despectiva. Hay un fulano. Y ese fulano, aunque aparece en la escena después, pero va primero. Ese fulano, le preguntan, ¿quieres redimir? Porque como tú eres el familiar más cercano, ¿puedes redimir? Él dice, no, no quiero, porque no bastaba con solo tener el dinero para pagar el terreno y las deudas de la persona, porque significa que Jesús pagó por ti y pagó tus deudas también. Podríamos hablar un poco más sobre el tema, pero voy a ir a la parte final, porque Juan el Bautista es el hombre que sella este principio de la redención y se lo enseña al mundo cuando les enseñó lo del zapato. Cuando les dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, les estaba recordando sobre el concepto y la práctica legal común entre ellos. Por eso para ellos tenía sentido escuchar esa frase, pero no para nosotros, porque no es una práctica que nosotros tengamos. Aquí no se muere alguien y dicen, bueno, pues llamen al cuñado para que se case con él. Bueno, en algunos lugares pasan cosas peores, pero
Esa figura no existe, por eso es un poco rara la expresión del concepto legal de la palabra redención, cosa que voy a explicar y termino. ¿Me regalan 2 minutos más? Entonces, al fulano le preguntaban, como era más cercano que vos, le preguntan, ¿tú quieres redimir? Y él dice no. Hay 2 razones por las que no se puede redimir. Una, porque él no quiera. 2, porque redimir implicaba repartir la herencia por partes iguales con la persona que era rescatada o redimida. Así que muy posiblemente este hombre ya había repartido su herencia y dijo, bueno, si la redimo, voy a tener que quitarle la herencia a todos para volver a repartir equitativamente, porque el que es redimido debe compartir la herencia del que lo redimió. Por eso somos coherederos con Cristo Jesús. Pero ahora también había otra razón, la razón que acabo de explicar. Iba a ser un poco complicado para él llegar a su casa y decir, como tenía que casarse con la viuda, llegar a su casa con su señora y decirle, ¿qué crees? Traigo otra señora. Iba a ser un poco complicado. Así que este fulano, toda la historia completa está en el libro de Ruth. Se los recomiendo que lo lean, es mejor que cualquier serie, muy intenso. Y entonces él dice, yo no quiero. Diga conmigo, yo no quiero. Pero era un detalle interesante. La redención tenía que ver con familiares. Diga conmigo, familiares. Muy bien, lo cual me obliga a llevarlos a un pasaje de la Escritura para enriquecer este pequeño detalle solamente. Levítico capítulo 21, versículo 1 al 3. Levítico capítulo 21, versículos 1 al 3. Les prometo que no me voy a tardar, pero esta parte les va a gustar muchísimo. ¿Lo tienen? Muy bien, ¿lo podrán leer conmigo? 1, 2, 3. Desde el 1 al 3. Rosario va bien. Ok, muy bien. Diga conmigo, por su pariente cercano. Básicamente esta era la figura. Era una figura legal que era parte de la redención. Si durante la redención el familiar resultaba que era sacerdote, había una cláusula, que es esta que estoy leyendo. Si el sacerdote era el familiar, el sacerdote no podía tocar un muerto porque se contaminaba. Así que solo podía tocar un familiar si era pariente cercano. Dígalo más fuerte que pueda, pariente cercano. En la expresión latinoamericana o española, nosotros no decimos es mi pariente cercano, decimos es mi familiar directo. Es la expresión que usamos, ¿no? O es un pariente directo, un familiar directo. Papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposo. Es un familiar, ¿qué? Directo. En la Biblia se le llama cercano. Todo el mundo diga cercano. Lo más fuerte que pueda. Otra vez. Siempre que la Biblia oye la palabra pariente cercano, se refiere a que es un familiar directo. Así que el sacerdote no puede tocar a nadie que no sea un pariente, dígalo, o un familiar, un pariente, o un familiar, un pariente, o un familiar. Ya lo sé. Perdonen que les haga hacer este pequeño juego, pero soy hijo de un maestro de primaria y me metieron ese bicho. Y ahora yo lo uso yo también. Pero la razón por la que estoy explicando esto es porque resulta que esa cláusula añadida en Levítico era perfectamente bien diseñada en el plan eterno de Dios, porque en el caso de nosotros, el que nos redime resulta que es sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. Lo saben, ¿verdad? Jesús es el sumo sacerdote, dice la Escritura. Lo cual nos lleva entonces al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Y ya casi termino. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienen? Muy bien. Observen cómo dice del 11 al 14. Lo voy a leer porque ustedes son medio malos leyendo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, recuerden que la palabra gentiles es la palabra etnos, en el griego de la palabra etnias, de donde nació la palabra que usamos en el mundo, naciones. Básicamente, lo que quiere decir, o etnias. Así que básicamente si lo tradujéramos desde el griego diría, por tanto acordaos que en otro tiempo todas las naciones en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, porque recuerden que el sello de pertenencia, el sello que marcaba a los hombres como parte de la nación del pueblo de Israel era la circuncisión. Por eso todo hombre tenía que ser circuncidado. Así que
Lo que estaba diciendo, ustedes que no son del pueblo de Israel, no tienen esa marca, no pertenecen al pueblo. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo no tenías a Cristo, no tenías ciudadanía, no tenías pacto, no tenías promesa, no tenías esperanza, no tenías a Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos. O sea, no me entendieron. Ha sido hecho familiar directo por la sangre de Cristo. Básicamente, Jesús, el sumo sacerdote, no tenía la autoridad legal de intervenir en tu vida, de ayudarte con tus problemas, de ayudarte a salir adelante, porque un sacerdote no puede tocar a alguien a menos que sea su familiar directo. Así que lo que hace Jesucristo es derramar su sangre, convertirte en su familia directa para poder tener autoridad legal, para poder ayudarte. La razón por la cual Jesús puede ayudar al mundo es porque con la sangre nos ha hecho sus hijos. Y por eso puede ayudarte cuando clamas. Y por eso puede tocar tu pecado. Y por eso puede lidiar con tus errores. Y por eso puede lidiar con tus fallas. Y por eso puede levantarte de la inmundicia. Porque eres su familiar. Alguien diga, soy hijo de Dios. Esa expresión legal la dices porque alguien derramó su sangre por ti. Por eso no le podemos llamar a nadie Salvador ni Redentor más que a Jesucristo. Porque nadie ha hecho esto que Jesús ha hecho por nosotros. Lo cual me regresa de nuevo a Deuteronomio capítulo 25. Y ya casi termino. ¿Me regalan un par de minutos más? Voy a entrar a lo más intenso de la predicación. Ya acabé lo más aburrido. Juan el Bautista está retomando ahora otra parte de la escritura. Deuteronomio 25, 8 y 10. ¿Lo tienen? 8 al 10. Dice, hablando de aquellos, como el caso del fulano, que tiene el derecho de redimir, pero dice no querer hacerlo. Este fulano que se interpone entre Ruth y vos, que es Jesucristo, este fulano existe todos los días hasta el día de hoy. Mientras haya, escuchen, este fulano representa las cosas que tú crees que te pueden sacar de problemas y que como sabes o crees que te pueden sacar de problemas, las pones y les das más importancia que a Dios. Mientras tenga suficiente dinero, voy a salir de mis problemas. Mientras tenga suficientes cuates y conectes, yo voy a salir de mis problemas. Mientras siga teniendo este empleo, yo voy a salir de mis problemas. Ese es tu fulano. Y Jesús se queda esperando hasta que te des cuenta que el dinero no te pudo sacar, que el dinero no pudo resolver el problema con tu esposa y con tus hijos. Entonces dices, todo el dinero del mundo no me ha servido para atender esta enfermedad y todo el dinero del mundo no me ha ayudado para resolver mi bronca con mis hijos que no me quieren hablar. Entonces te das cuenta que nada de eso te puede redimir y entonces vos tienes el derecho y el permiso de entrar en la escena. Todos tenemos un fulano que se interpone en esta parte. Pero dice Deuteronomio 25, de aquellos que no querían redimir. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, hablando de la redención, se acercará entonces su cuñada a él delante de ¿quién? De los ancianos, que era básicamente en los juzgados que estaban a la puerta de la ciudad. Le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Dos figuras para los que no querían redimir. Les escupían ¿en dónde? En el rostro y les quitaban el calzado del pie. Este tema de escupir en el rostro, en el libro de Lucas, lo voy a decir para que ustedes lo tengan de referencia, léalo en su casa. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 32, Jesús les dice, me van a arrestar y me van a escupir en la cara. En el libro de Marcos capítulo 14 versículo 65, Marcos escribe el momento en el que le escupen en la cara. Recuerden ustedes que si alguien no quería redimir, le escupían ¿en dónde? ¿En dónde? Dígalo fuerte. Le escupían en la cara.
Si ustedes buscan hoy videos en YouTube sobre judíos escupiendo, van a encontrar esos videos. Es una práctica hasta el día de hoy de los judíos. No es una práctica aceptada, pero es una práctica practicada. La siguen practicando hasta el día de hoy. Así que la razón por la cual Jesús narra que le van a escupir en el rostro es porque es la forma en la que su propia nación le escupe, porque no es una práctica romana, es una práctica judía, no ordenada por Dios, pero le escupen en la cara porque es la forma de decir, ¡ja! Tú jamás vas a poder redimir a nadie. Así que este escupitajo es parte de una manera de despreciar y decirle, tú no tienes el poder de redimir. Lo que ellos no saben es que Jesús ha escupido primero que ellos. Unos meses atrás, Jesús camina por la ciudad y se encuentra con un muchacho ciego de nacimiento. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Qué hizo? Ya conmigo, escupió. Escupe en el piso. Y la razón por la que escupe en el piso es porque los ciegos, que eran inválidos y que tenían defectos físicos, la gente que caminaba frente a alguien con un defecto, los judíos escupían. Así que un ciego que ha desarrollado el sentido del oído podía escuchar aunque no ver. ¿Podía qué cosa? Escuchar. Casi todo el desprecio comienza con el oído. Comienza a escuchar. Escuchaba como día tras día pasaba alguien y escupía. Y él podía reconocer el sonido de esa. Ahora Jesús pasa a su lado y escupe. Pero Jesús se agacha y recoge lo que ha escupido y lo revuelve con polvo. Porque lo que este muchacho tiene es un problema creativo. Nació sin los ojos. Es ciego de nacimiento. Él no necesita ser sanado. Él necesita un milagro creativo. Y para crear al hombre, el polvo de la tierra y la voz de Dios fueron revueltas. Así que ahora Jesús vuelve de nuevo a tomar polvo de la tierra y lo que ha escupido. Pero ha escupido para enseñarle al joven que está sentado ahí dos cosas vitales. La primera es esta: yo voy a escupir porque voy a recoger toda la vergüenza de todos los que te han escupido a lo largo de tu vida. Los que dijeron que no valías nada, los que dijeron que nunca llegarías lejos, los que dijeron que no servías para nada, los que dijeron que por causa de tus defectos y tus pecados y tus errores no había un destino para ti. Yo voy a recoger todo eso antes. Lo cual nos lleva a una pregunta. Porque la Biblia dice que los fariseos que ven al muchacho entrar no le creen que es ciego. Porque es difícil creer que alguien con un pasado ahora esté completamente sano. Es difícil ver que alguien que fue un alcohólico y un borracho ahora camina con un hogar construido de nuevo. Es difícil de creer. Diga conmigo, difícil de creer. Estoy terminando. Un chico. Y entonces la Biblia dice que llaman a sus padres. Lo cual nos plantea una pregunta necesaria. Si tiene padres, ¿por qué es mendigo? Si tiene papá, ¿por qué está de mendigo? Lo cual me hace hacer la misma pregunta. Si tienes padre, ¿por qué estás viviendo como mendigo? Si tienes padre. La segunda figura era que si el hombre no quería redimir, entonces la cuñada o la mujer viuda se agachaba, desabrochaba la correa de su zapato y le quitaba el zapato. Y decía, no quiso redimirme. Así que cuando Juan el Bautista está predicando, la gente piensa que él es el redentor. Pero este Juan
no es el Redentor. Así que él dice, yo no puedo quitar la correa del zapato del que viene, porque ese es el verdadero Redentor. Y Jesús viene a cumplir su tarea con nosotros. Y toda la figura de la historia está completa. Y ahí nació la frase, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Quién lo dijo? Juan. Diga conmigo, Juan. Es curioso. ¿Saben por qué le llaman Juan? Le llaman Juan porque Juan significa un hombre fiel a Dios. Zacarías fue fiel a Dios, su mujer fue fiel a Dios y darían a luz una generación fiel a Dios. Y ustedes que están aquí, la mayor parte de ustedes son jóvenes, caminando de la mano de líderes y pastores que han probado ser fieles a Dios. Lo que se está levantando aquí es una generación fiel a Dios. Su verdadero nombre es Juan. Y por eso es que el discípulo más amado y cercano a Jesús, coincidentemente se llama Juan. ¿Y saben que el nombre de Juan es un nombre muy particular? Significa fiel a Dios. En griego se dice Loanis. En escocés es Ian, I-A-N. En eslavo, Iván. En danés, Johan. En arameo, el lenguaje puro de Jesús, Joana o Johanna. En náhuatl, un dialecto de una tribu mexicana, Iwan. En italiano, Giovanni. ¿Conocen a alguien con estos nombres? Levante la mano. ¿Alguien tiene alguno de estos nombres? ¿Por qué razón estoy haciendo este pequeño ejercicio con los nombres? Es por una razón muy simple. Es para que sepan que el nombre de Juan es el nombre que más está presente en un auditorio, solo que en distintos idiomas. Para que el mundo supiera que en todo lugar va a haber alguien fiel a Dios. En todo lugar va a haber alguien fiel a Dios. Póngase de pie. Quiero orar por alguien en este día. El tiempo les está comiendo ya. Pero este es su aniversario. Quiero orar por personas que tienen una oración que comenzó hace muchos años.